un problema, digamos, de sentirnos mal, ¿no? Que nos sintamos mal, uy, es verdad, joder, he gastado más de lo que debía. Bueno, pues con salarios cayendo realmente no es culpa nuestra. Hay gente que sí, ha tenido que endeudarse para comprarse una casa, pero es que su aspiración era tener una familia, no tenía aspiraciones más allá de eso. Es que era una pareja joven que quería tener una familia y tenía dos opciones: vivir cada uno en casa de sus padres o hipotecarse a 40 años. No había más opciones, así que ojo con ese tipo de problemas de vivimos por encima de nuestra posibilidad y nosotros tenemos la culpa, que es verdad que hay elementos, personas que bueno, se han aprovechado de ese auge, pero aún más hay que tener en cuenta que ese auge es el negocio de los bancos, que la deuda es el negocio de los bancos porque es a través de ella cómo hacen los beneficios, entonces hay que matizar en general. Pepe, tú mismo. Sí, yo lo que quería, si es posible, que comentar algo, que no se ha hablado nada de eso, sobre el movimiento de indignados en España, en el resto de Europa y ahora lo que está surgiendo en Estados Unidos. ¿Qué perspectiva, qué ves sobre esto? Sí, probando ya. Es que bueno, realmente yo participo en movimientos sociales desde hace mucho tiempo, ¿no? Mucho dada mi edad, ¿no? En términos relativos. Entonces, la verdad que mucho antes del 15M ya participé en movimientos como la Plataforma por una Vivienda Digna, Juventud Sin Futuro, asociaciones de estudiantes y de jóvenes investigadores, etcétera. Y nosotros considerábamos que, objetivamente, como economistas, nosotros veíamos los datos y decíamos: trabajo basura, desempleo juvenil, sobrecualificación, la gente estudia una carrera y luego va a estudiar y va a trabajar al Carrefour, bueno, pues no hacía falta, ¿no?, la carrera. Ese tipo de circunstancias, más el acceso a la vivienda, el futuro negro, eso clama a una insurrección generalizada. Eso es lo que tenía que haber pasado desde hace mucho tiempo, porque las condiciones estaban ahí. Sin embargo, lo que veíamos era una calma tensa, la gente calmada. Nosotros hacíamos una manifestación, íbamos 4. Decíamos, vale, y veíamos las estadísticas y deberían habernos apoyado millones de personas. Realmente no nos sorprende el 15 de mayo. Nosotros participamos en diferentes, y aquí en la mesa pues también no soy el único, participamos en organizar el 15 de mayo, en organizar la manifestación, con un temor enorme, porque no sabíamos qué iba a pasar. Nosotros hicimos una manifestación, invitábamos a la gente a salir a la calle, pero no puedes controlar ni saber quiénes iban a salir, sabiendo que las condiciones objetivas te invitaban a pensar que iban millones de personas, pero claro, dada la trayectoria previa, pues ya no te hacías esperanzas, ¿no? Esto como lo del Facebook. Nosotros en el Democracia Real 15 de mayo ponía que iba mucha gente, pero en otras manifestaciones ponía que iban cientos de personas y yo te digo 4. Entonces realmente el 15 de mayo lo organizamos de esa forma. Nos sorprendió gratamente, muchísima gente, la gente salió desencantada y yo creo que responde a la frustración, pero a una frustración que no encuentra responsables, y cuando encuentra responsables en el ámbito visible. Si bien el lema de Democracia Real era no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, la gente corriente no entiende lo de banqueros. La gente corriente entiende lo de políticos, porque los ve en la tele y dice, mira, ni el uno ni el otro son iguales, y se cabrea porque no tiene trabajo, porque cobra una miseria, porque sus hijos no encuentran trabajo, etcétera. Y entonces dice, el elemento visible es el culpable, los políticos. Entonces mucha gente salió a la calle por eso. Lo de banqueros se introdujo ciertamente porque había un sector que lo organizaba, que era consciente de que había un elemento invisible que era mucho más poderoso y más responsable. Pero la gente corriente eso no lo ha percibido. Entonces el 15 de mayo, el 15M, ha aglutinado a gente de diferente espectro ideológico, de diferentes profesiones, de diferentes estatus sociales, y como tal, pues el resultado no se puede saber en qué va a desembocar. Lo que sí es cierto es que ha actuado como universidad. Yo he ido a muchas sesiones del 15M en Madrid, en Ferrol, en Granada, en Sevilla y en Málaga a dar charlas de economía porque me lo pedían. Iba allí y te sentabas delante de 100 personas y estaban todas con papel y lápiz. Eso es una esperanza, porque eso no ocurre ni en los partidos políticos, ¿vale? Entonces, realmente eso es una señal positiva, porque la gente empieza a estar interesada. Lo he dicho antes, yo antes hablaba a la gente de la banca pública y no me escuchaba nadie, ahora hablo con la banca pública y me escucha mucha gente. Bueno, algo ha cambiado, algo ha cambiado. Sin embargo, creo que la lucha en la calle es insuficiente. Hay que luchar también en las instituciones y hay que luchar en el ámbito sindical, en las tres a la vez. No vale ninguna de ellas por solitario. Entonces creo que el movimiento 15M, si bien nunca debe presentarse como partido político ni democracia real ni nada, debe apoyarse en los sindicatos, a los que ha denigrado profundamente, asumiendo el lenguaje de la derecha que dice sindicato malo,
y también debe apoyarse en la medida que pueda de las instituciones, porque al fin y al cabo hay que utilizar todas las herramientas disponibles para salir adelante. No sé, igual que no sabía cómo iba a desembocar la manifestación del 15 de mayo, no tengo ni idea de cómo va a profesar. Sé que hay asambleas que van en términos mucho más avanzadas que otras en reivindicaciones y demás. Pero creo que es un experimento que cambia la concepción de la gente, ha introducido la política de nuevo en las calles, en la casa, en los medios de comunicación han hablado de que la gente está cabreada, se ha producido un aprovechamiento de las redes sociales, entonces yo creo que tiene buenas expectativas, por lo menos si se sabe gestionar bien. Ya. Andrés. Hola, buenas noches. Yo quería... has comentado el círculo este de préstamos a los estados y que cada vez estaban más endeudados y que cada vez se piden préstamos a intereses más altos, y comentabas como solución el volver a subir los impuestos a las rentas más altas. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿hemos llegado ya a un punto de no retorno en el que solo con eso se podría arreglar la situación, o habría que llegar al punto de decir no se pagan ciertas deudas porque si no, no salimos de ahí? Sí, no, creo que tiene que ser un pack, no vale la reforma fiscal solo, o sea, no vale solo subir impuestos, hay que hacer mucho más, hay que regular las finanzas y hay que hacer sobre todo la auditoría de la deuda pública. Yo considero que hay que considerar ilegítimo los contratos que se derivan de la especulación, es decir, ese dinero que nos han prestado, y yo creo que hay que considerarlo ilegítimo y por lo tanto no devolverlo, en muchos casos no devolverlo, porque además es un problema, es el problema que decía antes del círculo vicioso con Grecia. Como lo tengas que devolver, vas a tener que sacar más ingresos todavía para poder devolverlo, de modo que creo que hay que hacer reformas en todos los ámbitos y la auditoría de la deuda es un punto importante. Otro es la nacionalización del sistema financiero, de la banca pública, la creación de la banca pública. En este país tenemos la oportunidad de aprovechar las cajas de ahorro. Otra cosa es que no se quiere hacer. Y hacer reforma en el sistema financiero y la reforma fiscal. Pero ninguno de esos elementos por sí solo va a sacar de la crisis. Hay que tener en cuenta que esta crisis es muy grave. Es una crisis muy grave y tiene pinta de agudizarse más por las políticas que se están haciendo. Entonces, la solución tiene que ser radical en el sentido literal de la palabra, que va a la raíz del problema. Por lo tanto, hay que hacerlo en todos los ámbitos en los que estamos respondiendo. Y sobre todo creo que, insisto, no quiero repetirme mucho, pero solo se puede hacer con una base social, con gente que lo demande. No va a llegar ningún gobernante y va a hacer unas medidas, porque en el momento en que tome esas medidas que atentan contra los de arriba, lo van a echar abajo a ese gobernante. Entonces necesita que haya detrás un respaldo muy importante de la población. Gracias. Nos das como salida de la crisis un fomento o una dinamización del consumo. Es decir, la posibilidad de que podamos consumir, de que tengamos dinero para poder consumir. Por otro lado, vivimos en un país y en un mundo en el que el consumo de recursos naturales, ocupación del territorio, etcétera, etcétera, está por encima de lo que debiera ser en muchos casos. ¿Cómo se compatibilizan estas dos cosas? ¿Es posible? Es decir, ¿es posible consumir más y al mismo tiempo decrecer? Pues depende del tipo de consumo. Yo entiendo el fondo de la pregunta perfectamente y estoy de acuerdo. Creo que para salir de la crisis, para salir de lo más rápido posible de la crisis, hay que consumir más para, desde el punto de vista económico, generar crecimiento económico y que la gente pueda trabajar, ¿no? Eso desde el punto de vista más inmediato, pero evidentemente enfrentamos problemas que van más allá de lo económico y que tienen que ver con los límites naturales del planeta. Pero hay que tener en cuenta que el consumo no es malo. Lo que puede ser malo es el consumismo, o determinado tipo de consumo. El consumo en sí mismo es bueno. Lo que pasa es que hay un tipo de consumo que daña el crecimiento, el planeta, y otro que no. El consumo de fruta local, producida localmente, no es malo. Lo que es malo es el consumo de fruta que viene de China. Entonces, el consumo en sí mismo no es un problema.
desde el punto de vista, digamos, más local. Entonces lo que hay que hacer es un cambio de modelo de producción y consumo. Es aberrante que nuestra sociedad haya avanzado a ponerte un centro comercial a las afueras de la ciudad para que todo el mundo que quiera consumir tenga que coger el coche, energía, etcétera. Eso aumenta la eficiencia de la economía porque, claro, todo se centraliza allí e incluso hasta la gente, como estamos en esa rueda, lo que queremos es tenerlo todo lo más rápido posible porque tenemos que ir corriendo a trabajar, ¿no? O lo que sea. Estamos todos metidos en esa rueda, pero eso destruye el planeta, destruye el planeta. Entonces lo que hay que avanzar es hacia una sociedad más lenta en el sentido de una sociedad que unifique o acerque los lugares de producción a los lugares de consumo, que hablemos más de términos locales, de las tiendecitas, de los pueblos, etcétera, que nos acerquemos a eso y renunciemos al modelo de producción y consumo que hemos tenido en los últimos años, además muy dependiente del petróleo. Entonces, evidentemente, el cambio del modelo productivo, porque también, como decía antes, algo tenemos que hacer como país, algo tenemos que producir, no puede ser lo mismo, porque también se podría salir de la crisis produciendo, si nos ponemos todos de acuerdo y estamos todos contentos, nos podemos producir más casas y virtualmente salimos de la crisis, pero eso no puede ser así. Lo que necesitamos es cambiar el modelo productivo. Eso significa que en vez de producir casas, más y más casas sin sentido, con todas las casas vacías que hay, pues lo que tenemos que hacer es producir otras cosas, y otras cosas que no dañen el planeta. Tenemos que basarnos más en energía renovable, tenemos que acercar la producción, el sistema de producción y consumo, como decía antes. Es decir, los cambios económicos tienen que ver con eso, pero eso no significa tampoco decrecer el PIB, porque el PIB también crece cuando hay educación pública, sanidad pública, etcétera, y eso tiene que seguir existiendo, y eso es consumo. Entonces, depende. El consumo, hay un tipo que es malo y otro tipo que es bueno. Entonces hay que saber tener indicadores para medirlo adecuadamente. Los economistas ecológicos hacen muchos indicadores muy interesantes. Lo que no se puede hacer es trabajar con el PIB, por ejemplo, sino trabajar con los indicadores que hacen estas personas, que en vez de hablar en valor monetario, en euros, pues hablan en valores energéticos o en valores de otro tipo para medir el impacto de nuestro sistema en el planeta. Ya se sabe que lo que es la huella ecológica, que viene a decir al final pues que si todos produciéramos al nivel que hacen los países ricos necesitaríamos 3 planetas Tierra. Dado el crecimiento de la actividad económica en China, la verdad que vamos a necesitar 15 planetas Tierras a este paso, cosa que de sí mismo suena bastante imposible. Así que vamos a enfrentar, yo pertenezco a una generación que probablemente lo vea, problemas, si vivo hasta una esperanza de vida razonable, problemas que van mucho más allá del impacto de una crisis temporal y coyuntural, sino que van a tener que ver con el uso de los recursos naturales, desde el petróleo hasta el agua. Entonces vamos a ver guerras del agua, como se están viendo ya, guerras del petróleo, que ya las tenemos bastante conocidas, etcétera. Y hay que ser conscientes de que eso hay que cambiarlo. Es verdad que no hay una urgencia, digamos, inmediata de que hay que ponerse ya mañana a producir ahí, pero hay que tenerlo muy presente ya. O sea, que tenemos que construir, por lo mismo que decía antes, que la economía es lenta y las medidas que tengamos ahora, las respuestas, las soluciones, las veremos los resultados en un par de años mínimo. Pedro. Sí, mira, corrígeme hasta qué punto me equivoco. Cuando yo estoy en el bar y tengo a alguien al lado que me dice que se ataca a los inmigrantes, ¿qué hacen los inmigrantes aquí? Mi respuesta inmediata es la siguiente. Digo, mira, cuando tú vas y compras una lechuga en el día o en el Deli, estás dejando de sembrar un bancal de lechuga en Coín. ¿Cómo? Estás dejando de sembrar un bancal de lechuga en Coín. Cuando tú compras un mueble en Ikea, estás cerrando una fábrica de muebles en Coín o en Lucena. Y dinero que sale del puente Fala para allá o de frontera para afuera es dinero que no vuelve. No sé hasta qué punto es razonable lo que estoy diciendo. Lo que ellos te dicen, ¿no? Vamos a ver, el problema del discurso de la inmigración es bastante tramposo, como no puede ser de otra forma. Es un discurso fácil que se percibe con facilidad porque eso sí que es elemento visible, porque lo estás viendo ahí, ¿no? Bien, la inmigración como fenómeno económico también ha sido necesario. España ha tenido que demandar mucha mano de obra poco cualificada en sectores que los españoles no han querido trabajar. Se ha necesitado esa mano de obra para sostener el crecimiento económico en el que nosotros hemos vivido. Los inmigrantes, en la medida que no pertenecen al fraude fiscal, contribuyen a sostener nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, y eso hay que remarcarlo continuamente. Los inmigrantes no vienen porque sea su opción preferida, son seres humanos y por lo tanto lo hacen como última opción, como haremos nosotros y como muchos compañeros míos se van, eso sí, a Alemania, pero como última opción porque ya no encuentran aquí, ¿no? Y están cualificados para trabajar en otras cosas. Entonces es un discurso que, a ver, lo cierto
es que las empresas se aprovechan de la inmigración, son las principales beneficiarias. ¿Por qué? Porque cuando tú traes a mucha gente dispuesta a trabajar por poco dinero, al final todos sabemos lo que es. Las personas somos en este sistema competidores, por lo tanto nos están presionando los salarios a la baja. Eso es cierto en términos económicos. Otra cosa es que se use en términos políticos, porque lo que hay que convencer a las personas es que el inmigrante es como nosotros y está explotado como nosotros. No nos pueden poner a unos contra otros. Igual que un inmigrante, igual que cualquier persona que estaría dispuesta a pagar menos que nosotros sin ser inmigrante. O sea, a cobrar menos que nosotros. Entonces, yo sé que es un discurso populista, muy sencillo, pero que hay que enfrentarlo. La verdad que está teniendo demasiada aceptación. Bueno, ya hemos visto Badalona o en otros países que tienen más inmigración, lo vemos más, ¿no? Pero ante eso, cultura. Ante eso, cultura y una explicación pues lo más didáctica posible de cómo realmente el enemigo no es el inmigrante, que realmente tenemos recursos como sociedad para vivir todos cómodamente, el inmigrante y nosotros. Entonces, esa es la explicación. Es cierto que las empresas se van a Marruecos y producen allí los productos, y eso sí que es fuga de dinero. Si lo que te refieres es que perdemos dinero, como ese es el discurso, pues ese es muy fácil de enfrentar. ¿Tú quieres saber cómo se pierde dinero? Mira a los ricos, cómo se llevan el dinero de aquí. Mira cómo no pagan impuestos, mira cómo hacen beneficios en otros sitios. Eso es muy fácil de eso, porque además el dinero que se va con los inmigrantes es que no es nada. No es nada comparado con lo que defrauda un futbolista. O sea, queremos decir que realmente hay que trasladar. Y si le habla de futbolista, seguro que lo entiende. Buenas noches y gracias por la explicación, como ha bajado yo creo que a la arena los temas económicos, ¿no? Pero a mí una cosa que me ha quedado en duda, porque nos has puesto como ejemplo para solucionar la crisis el ejemplo de Venezuela y el ejemplo de Argentina, ¿no? Es decir, yo creo que te has equivocado en los países, a lo mejor te querés referir a Brasil en vez de a Venezuela, y precisamente Argentina pues tampoco es el ejemplo ideal para poner, ¿no? Pero incluso aunque fueran Brasil o Chile, sí que pretenden también compararse con llegar al mundo capitalista, no pretenden tomar una dirección distinta de lo que es el mundo capitalista. Quiero que me lo aclares eso porque yo al menos no lo he entendido. Y en cuanto al tema español, efectivamente, has dicho una cosa que nunca la había escuchado y me ha gustado mucho, y es que las decisiones políticas a veces se ven en el tema económico pasados 20 o 30 años, ¿no? Quizás aquí, cuando se hizo la reforma cuando se acabó con el franquismo en el 77 y decidimos transformar el país que teníamos de una dictadura en un país democrático y aprobamos la Constitución española y aprobamos la reforma de la autonomía y aprobamos 17 autonomías con 17 parlamentos y con 54 diputaciones y con un Senado que ha demostrado que no ha servido para nada a lo largo de 25 años, también hemos derivado fondos económicos, fondos de la riqueza que produce este país, para crear un sistema político que quizás ahora se nos queda grande, es como el que se le queda grande el traje y ha perdido mucho peso, ¿no? Entonces no has planteado nada con un reajuste del sistema político, no has planteado nada si ves necesaria mantener las 17 autonomías, con los 17 parlamentos, con el Senado, con las diputaciones, etcétera, etcétera. Porque ese dinero que se divide, como bien he explicado antes, gastos, hay que contraponerlo con ingresos. Los gastos es el sistema político que hemos creado tan enorme. Si esos gastos en parte los aminoramos y los invertimos en un sistema productivo y en generar riqueza y crear industria y puestos de trabajo, a lo mejor es mucho más productivo y genera más riqueza que mantener 17 autonomías con 17 parlamentos, con un Senado y con 54 diputaciones. Muchas gracias. Bueno, son dos preguntas conflictivas. La primera, sobre lo de Venezuela y Argentina. A ver, yo no tengo ningún modelo de sociedad, de modo que yo no voy a defender ningún modelo en sí mismo. Yo hablo de las experiencias económicas pasadas. Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, incluso Bolivia, son países que han visto un cambio en su política económica y que después de hacer ese cambio han ido a mejor con respecto a cómo estaban. Eso no quiere decir que sean paraísos, eso creo que es obvio, pero además suelen ser considerados por el Banco Mundial, la Nación Unida, etcétera, países del tercer mundo hoy. Entonces, no significa que sean modelos. Yo no planteo que ese sea el modelo a seguir, ni mucho menos. Sí planteo que es un ejemplo de cómo unas políticas aplicadas, que son las mismas que se están haciendo aquí, tuvieron un fracaso enorme
que es el fracaso que estamos teniendo, y que solo lo resolvieron cuando dieron una vuelta de tuerca. Perdón, cuando dieron un cambio de rumbo. Un cambio de rumbo, pararon y dijeron, vamos a cambiar el rumbo totalmente. Algunos lo hicieron de una forma y otros lo hicieron de otra. Porque evidentemente cuando tú frenas una máquina y la pones a andar en diferentes direcciones, pues puedes elegir una u otra dirección. Venezuela tomó una dirección, Argentina tomó otra, Brasil tomó otra. Por cierto que Argentina y Brasil se parecen mucho en las políticas que tomaron. Venezuela ya es diferente. Entonces también es interesante ver eso porque Venezuela en Venezuela lo que ocurrió fue pues lo mismo que está ocurriendo aquí, igual que en Argentina, un desprestigio de la clase política, del sistema político imperante, solo que tomaron direcciones diferentes. El que se vayan todos de Argentina, pues tomó una sucesión de gobiernos de diferente ideología, por así decirlo, muy continuada, hasta que al final se cambió el rumbo. Y en Venezuela, pues sencillamente fue un cambio radical del modo de partidos. Es decir, surgió un partido nuevo y tomó otro cariz. Yo no voy a defender ninguno, además no este es el foro para hablar de eso, ¿no? Lo único que quiero decir es que cuando yo he puesto eso de ejemplo no me estaba refiriendo ni a Hugo Chávez, ni a Evo Morales, ni a Rafael Correa, ni a Lula. Me estoy refiriendo a las políticas aplicadas, a cómo realmente hay ejemplos de que se cambia la política a otra diferente, otra que tiene que ver con la inversión pública, con las ayudas a las pymes, como se hizo en Argentina, con la regulación financiera, como se hizo en Brasil, y que eso tiene resultados positivos. Entonces eso es la única intención que yo tenía al hablar de esos ejemplos. Sobre el gasto público, a ver, el gasto público es muy importante. El gasto público es básico, porque el gasto público es el gasto de profesores, de profesores, de enfermeros, de médicos, de bomberos, de policías, etcétera. Genera trabajo, genera actividad económica, etcétera. El gasto público también, o sea, el dinero que se va a las autonomías también es ese tipo de gasto. Las autonomías también pagan ese gasto. Ahora bien, no todo gasto público es bueno. El derroche, la corrupción también es gasto público y eso no es bueno. Eso es totalmente reprochable. Es cierto, hay que hacer reestructuración y aumento de la eficiencia en el gasto público, porque el gasto público tiene que estar bien enfocado, tiene que estar bien fiscalizado, tiene que ser transparente. La gente tiene que saber en qué se gasta su dinero, tan sencillo como eso. La gente tiene que saberlo, tiene que ser transparente. Y por supuesto, pues tiene que perseguirse los casos de corrupción, los casos de despilfarro. El caso de las autonomías, pues habría que ver qué tipo de gasto es considerado útil, productivo, como tú has dicho, o qué tipo de gasto es considerado improductivo. Por ejemplo, las diputaciones. Bueno, las diputaciones tienen sus problemas, pero también tienen sus ventajas. Entonces hay que hacer un análisis más tranquilo, porque las diputaciones es un entorno más local, conocen mejor las necesidades del terreno y permiten eso. En última instancia, yo el sistema político, claro que lo impugno, en su totalidad, y mira que soy político. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se hizo la transición llamada política, o que se le llama de forma bastante, bueno, errónea en mi opinión, transición modélica, lo que se hizo fue una transferencia de un cambio de fachada, por decirlo así. Se pasó de una dictadura oficial a una democracia oficial y se hicieron algunos cambios que todos aceptamos y que nos parecen estupendos, pero no se hizo un cambio profundo, porque aquí no se hizo una revolución. Aquí no salió a la calle a demandar que el dictador se fuera o lo que fuera y hizo un cambio profundo, sino que fue la propia élite social la que modificó ese entorno. Por supuesto, manteniendo toda la herencia del pasado, o una gran parte de esa herencia, en las formas, en el espíritu, en la productividad de los empresarios. Vamos a ver, cuando hablaba de riqueza, de las clases altas y demás, y la desigualdad, eso es herencia del modelo anterior. Y me estoy refiriendo a que los ricos de entonces son los ricos de ahora, y sus hijos. Es que cuando tú miras a las grandes empresas y miras los consejos de administración, y hay gente con 5 apellidos, corresponden a la nobleza. Son la gente que viene de tantos años siendo los que dominaban el país, porque aquí se hizo una transición política, pero no económica. Aquí no se redistribuyó la riqueza, se generaron mecanismos para redistribuirla, pero insuficientes. No ha habido una verdadera transición. Necesitamos otra transición que ponga patas arriba otra vez esto y que genere un sistema político diferente. Diferente en el sentido, gasto público más eficiente, transparencia, una democracia participativa, etcétera, y sobre todo una nueva redistribución de la riqueza, una especie de nueva desamortización, si se me permite. Sobre lo que pasa, y con esto termino, es verdad que hay un problema en este país y es que no se sabe si es un país o no. Es una opinión de quien lo diga. Entonces, claro, eso ya trasciende mi ámbito de conocimiento de la economía.
pero lo cierto es que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las comunidades autónomas, yo soy partidario, sin ninguna duda, de una república federal. Ese es mi modelo. Federalismo, que permite compaginar la identidad cultural con el uso adecuado de los recursos, en la medida que son los más conocedores del terreno, con una república, porque bueno, eso me parece tan básico que no hace falta ni explicarlo. Entonces, eso respeta la característica de este país, que todos sabemos que este país no es como Francia. En este país pues hemos tenido nuestros problemas de identidad, y eso no van a desaparecer de ninguna forma. Así que yo no propondría nunca, jamás, una desaparición de las comunidades autónomas. Eso sería... No quiero decir que tú ya lo has dicho, pero que quiero decir que en esa reestructuración hay que tener en cuenta esos problemas que van más allá de lo económico y que, bueno, aunque haya que aumentar la eficiencia pública, no solo hay obstáculos de tipo económico. Entonces yo abogaría por una república federal con un uso eficiente del gasto público. Es una pregunta. Bueno, yo voy a hacer por supuesto, agradecer a Alberto. Tuve la ocasión de escucharlo también hace un tiempo en la Plaza de la Constitución, que aquello fue realmente maravilloso, vamos. Quería hacer, bueno, alguna aclaración, un poquito también de pequeña reflexión. Yo nací en Argentina, viví los primeros años de mi vida allí. Aquí se ha hecho muchas referencias a Argentina. Vine a España en el año 83. Bueno, todavía estaban los militares cuando yo vine. Pero tengo que decir con bastante dolor de mi alma que recuerdo perfectamente los motivos por los cuales me tuve que venir, porque aquello era casi imposible de vivir, y todos los días había unas noticias en los telediarios y en la vida diaria que a uno se le ponían los pelos como escarpias. Se parecen muchísimo a las cosas que yo estoy escuchando ahora mismo en España. O sea, lo que yo viví allí por los fines de los 70 y en el 80, con todo el dolor de mi alma, tiene un desgraciado tufillo que se parece muchísimo a aquello que yo vi en esa época, lo cual quiere decir que me gusta muy poco. Pero como el tema a nosotros lo que nos importa es esto, también un poquito decir que bueno, también en la línea de lo que te quería comentar a Guillermo, ya lleva 8 o 9 años que Argentina está creciendo al 8 o 9%, pero independientemente de todo eso, yo sigo mucho a Ernesto Kaiser, el director del periódico Público, que es un hombre que sabe de economía mundial, que es una cosa seria. Es maravilloso los conocimientos, y aparte al día, o sea, lo que ha pasado en China, lo que ha pasado en Rusia ayer, él te lo comenta, ¿no? Y decir que, por ejemplo, de toda la época, es decir, desde que yo me vine, toda la época de crisis y hasta la época actual, Argentina, hoy, la matrícula universitaria en cualquier universidad pública cuesta 0. Es decir, estudiar en un país como Argentina, que es lo que me está contando Alberto, en la educación primaria, la secundaria y la universitaria es gratuita. La universitaria es gratuita, lógicamente en universidades públicas, ¿no? Con lo cual también a mí, desgraciadamente, yo tengo una hija de 18 años y nos estamos planteando muy seriamente que ella se vaya a vivir para allá. Con lo cual sería algo así. Bueno, yo soy hijo también, soy nieto de europeos, los cuales los europeos se fueron a Argentina un poco a curar el hambre, generaron aquellas familias allí, esa familia, yo me vengo para acá y a lo mejor mi hija se tiene que ir otra vez para allá. Parece que esto de las migraciones es una cosa cíclica. Pero la pregunta que yo quería hacer más específicamente es esta. Mira, Alberto, o sea, yo me quedo con esta idea más que nada, más que ninguna otra. ¿Qué podemos hacer para difundir esa pedagogía que tú tanto dices? Es decir, más allá de lo que sea en un bar, ¿dónde podemos, los que queremos, dónde podemos surtirnos de todos esos conocimientos y poder difundirlos? O sea, ¿qué elementos, qué recursos tenemos para defender esa pedagogía que tú también dices? ¿Se escucha? Bueno, pues a ver, yo creo que yo siempre he intentado ser muy pedagógico y creo que es la base de la futura transformación. No voy a decir que sea una futura de mañana, pero sí creo que hay que, como se dice mucho, sembrar en el desierto.
porque algún día puede llover y hay desiertos en los que llueve, ¿eh? No es una coña. Entonces realmente creo que hay que difundirlo y todos en función de sus capacidades. ¿Dónde obtener todo ese conocimiento? Bueno, nosotros como economistas críticos, y somos muchísimos, participamos de la forma más óptima posible en la elaboración de documentos, habitualmente en forma de artículos, otras veces en forma de libros, otras veces en forma de monografías, etcétera, intentando brindar esas herramientas. La verdad es que no tendría que ser una labor que hiciéramos nosotros. La verdad que esa labor, en términos clásicos, le corresponden a los sindicatos y a los partidos que buscan una transformación. Pero como no los tenemos en ese sentido, por lo menos en esa línea, pues tendremos que hacerlo los economistas críticos, en general, que queremos proporcionar esas herramientas. Están en internet, gente como Vicente Navarro, Juan Torres o Carlos Berzosa, o en fin, hay muchos economistas, tampoco es cuestión de dar nombres. En internet se pueden ver, en mi página web, en la página web de ATAC, que es una asociación que se está basando prácticamente en la divulgación económica, pues están los contenidos, están ahí las herramientas. Este tipo de charlas deberían servir, como decía al principio, para eso, para que bueno, nos quedemos todos con unas ideas y las podamos difundir después. Creo que hace falta también voluntad y compromiso de venir aquí, escuchar, coger notas y salir y explicárselo al del bar. Entonces los recursos también son estas charlas, ¿no? Realmente eso es lo que yo decía del 15M, que era muy gracioso. Yo iba a una charla y la gente por fin estaba con papel y boli, porque no solo venía de una forma, digamos, para escuchar y aprender, sino que tenía con el compromiso también de adquirir unos conocimientos que pudiera difundir. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la fuente de ese conocimiento, teniendo presente siempre que no estamos hablando de una receta única que nosotros vayamos a dársela a la gente, sino que esto es algo más complejo, desgraciadamente, pues hay que adquirirla pues en la medida que nosotros consideremos adecuado, porque no todos los que aquí presentes van a estar de acuerdo con todo lo que yo he dicho, pero pueden coger la parte que yo haya dicho que les parece razonable, la parte que haya dicho otra persona, etcétera, constituir su propio pensamiento y ir a su vecino y contarle su versión, que yo espero que sea parecida a la mía, pero eso es porque lo espero yo. Pero en cualquier caso, las fuentes están ahí y cada uno tiene que ser una tarea de compromiso. Desde luego, si aquí venimos, y no hablo con este foro en particular, sino cualquier foro, a que yo de la chapa, no todos nos sentamos bien, como en la película Martín H., que lo decía, ¿no? Un poco de autocomplacencia, venimos a escuchar y luego ya nos olvidamos, pues no hemos hecho nada, la verdad, no hemos hecho nada, y yo creo que esa es precisamente lo que venimos haciendo los 20 últimos años, y yo tengo 26, tampoco me voy a culpar demasiado, es decir, nada en este ámbito, nada en el ámbito de la pedagogía, de la educación, etcétera, de la educación política, de la educación económica, y como no hemos hecho nada, hemos perdido. Y ahora habrá que empezar a construir la batalla que vayamos a ganar, pero tiene que comenzar de esa forma, en la difusión, el compromiso y en la pedagogía. Muchas gracias. José Antonio quiere formular una pregunta. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como se ve, yo no soy técnico en esto, ¿no? Que primero, que yo no soy profesional de esto. Bueno, pues a mí me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, en primer lugar, una reflexión. Y es que sí podemos hacer mucho en el ámbito educativo para impartir la economía. Yo pertenezco a la Asociación Andaluza de Profesores de Economía y reiteradamente estamos exigiendo y pidiendo al Ministerio de que se imparta una asignatura de economía en la ESO, la educación secundaria obligatoria. Ya se imparte en bachillerato, pero claro, todos los alumnos no estudian bachillerato. Así lo que estamos pidiendo es que en la ESO, la educación secundaria obligatoria, se imparta una clase de economía. Eso lo estamos intentando, pero pues, el Ministerio hasta el momento pues, hace caso omiso. Por otra parte, mi pregunta, yo quisiera preguntarle que si desde su punto de vista la globalización económica ha sido perjudicial en general o ha sido beneficiosa. Gracias. Vale.
Vale, me das voz, ¿no? Bien, pues a ver, primero sobre la reflexión, una pequeña contrarreflexión, en el mismo sentido además, bueno, quizá un poco más escéptico de lo que puede hacer el Ministerio. No de lo que puede, porque poder puede, pero no quiere, ni va a querer. La educación hoy en día es parte de esa rueda que hablaba antes del sistema y por lo tanto, vamos a decirlo de una forma muy clara, no quiere ciudadanos formados, quiere trabajadores, en el sentido más estricto de la palabra, gente que sepa hacer una función muy concreta en un determinado momento. Por eso las carreras se están reformulando a cada vez menos tiempo y de una forma más práctica. Ya no buscan un economista que sepa un poco de todo, ya buscan un economista, entre comillas, que sepa matemáticas y darle al teclado para ser un cajero de un banco, para que nos entendamos. Entonces no quieren carreras de humanidades, porque ¿para qué es la filosofía en este capitalismo? Para nada, porque como no te van a contratar, digamos que ellos hablan de la sociedad del conocimiento. Te dicen en los planes de la universidad, hay que obedecer a la sociedad del conocimiento, que lo que quiere decir es, hay que obedecer a las empresas. ¿Qué empresa demanda a un filósofo? ¿Y a un historiador? ¿Y a un licenciado en Bellas Artes? Entonces no formamos ese tipo de personas, no formamos a gente así. En cambio, ¿qué demanda? Pues demanda pues gente en industriales para construir casas, edificios, demanda gente en economía para estar en los bancos, etcétera, demanda cosas que en un término social no son necesarias o no tanto necesarias. No forman ciudadanos, forman elementos, átomos correspondientes a una maquinaria. Y en la educación secundaria también. De hecho, todavía aguantan las carreras, las asignaturas, evidentemente, de letras, por así decirlo. Pero no creo que vayan a intentar o estén por la labor de educar en una visión más humanista, más global, porque eso pues, puede hacer que la gente piense. Y sobre la globalización, la verdad es que, bueno, la pregunta, la cuestión es bastante sencilla de entender. La globalización es un engaño, para empezar. En cuanto al concepto, porque suena bien, ¿verdad? Suena bien la globalización. Suena bien porque nos hace pensar en las nuevas tecnologías, en que podemos ir a un lugar y a otro en poco tiempo, que podemos hablar por internet con nuestros familiares que están a miles de kilómetros, podemos comprar productos que se han producido en otro sitio, de nueva tecnología sobre todo, etcétera. Pero la globalización es solo eso, es la apertura de posibilidades para que los empresarios puedan hacer negocio. Porque un empresario de España, pues antes solo hacía negocio en España, ahora tiene negocio en otros sitios. También es verdad que tiene que competir, pero en general, como vivimos en un mundo donde las grandes empresas, la verdad que entre ellas compiten poco, son monopolios y son grandes multinacionales que controlan todo, pues al Santander, al BBVA, lo que le ocurre es que con la globalización se permite el lujo de ir a Argentina y comprar todas las industrias que allí tienen, que se privatizaron por los planes de ajuste. Entonces, lo que es la globalización es la apertura de puertas a la posibilidad de que los de siempre, los de arriba, puedan hacer más negocio. ¿A costa de qué? Pues de que los de abajo les digan, tienes que competir con los chinos, acepta menos trabajo, ¿vale? Eso para empezar. Pero la globalización es también un engaño en el sentido migratorio. O sea, la globalización es la globalización del dinero, del capital, que viaja libre, y como decía Galeano, más libre que las personas. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas no están globalizadas. Fijaros lo que hablábamos antes de la inmigración. La inmigración, o sea, la globalización es la globalización económica y financiera, más financiera que económica, porque la globalización sirve para que las finanzas se puedan mover de un lado a otro y el especulador pueda especular. De hecho, las 24 horas del día, porque las nuevas tecnologías te lo permiten. Hoy especulas, ahora mismo estarás especulando en Pekín, cuando aquí se abran los mercados, especulas aquí. Puedes estar especulando las 24 horas del día. La globalización económica existe relativamente, porque cuando los países del tercer mundo te van a mandar productos que te afectan a tus empresas y industrias de aquí, te proteges. Así que ya no es tanta globalización económica. Y la globalización de las personas, pues ya la hemos visto. En esta globalización de las personas solo pensamos en el dinero. De modo que si eres africano, futbolista, muy bueno, sí puedes entrar. Si no, no. Entonces, esa es la globalización, yo creo que es otra estafa, pero que nos han ganado en el lenguaje. Nos han ganado en el lenguaje y por lo tanto lo hemos asumido. Así que yo soy partidario de una globalización, pero una globalización completa. Completa en el sentido de pensada desde abajo, que es muy diferente a la globalización de hoy en día. Lo mismo que puede decirse de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido la construcción de la Unión Europea de los bancos. Eso ha sido la Unión Europea. Tenemos un banco central común, pero no tenemos un gobierno común, no tenemos un sistema fiscal común, pero sí tenemos un Banco Central Europeo común, que es lo que le interesa a las finanzas. Debería ser la Unión Europea de los pueblos.
que es distinto. Entonces yo creo que debería ser la Unión Europea de los de abajo y no la Unión Europea de los de arriba. Pues lo mismo en términos global sobre la globalización, así resumiendo obviamente lo máximo posible. Sí. Nos quedan 5 minutos. Si hay alguna pregunta más que quede por ahí descolgada, sí, adelante. Antes has hablado de utilizar las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros, creo yo que no sé si queda alguna como caja. Se están haciendo bancos todas. Desde Caja Madrid con Bankia, tampoco vamos a poder utilizar eso. Y una cosa más que yo he oído, que si es verdad me suena a medioevo, que es que Inditex, que es una empresa tan fuerte española, bueno, me sorprendió que la lista de multimillonarios esta que hacen estaba en el número 17, Amancio Ortega, está en el 7 o en el 6, una cosa así. O sea, evidentemente la crisis sí le ha beneficiado a él muchísimo. Inditex empezó a coser en países del tercer mundo para producir más barato. Me han hablado que ha dado una vuelta de tuerca más, que están produciendo sus prendas en un transatlántico, en aguas internacionales, para tener a la gente trabajando con, vamos, sin reglas, en total esclavitud, sin tener que coger ninguna ley de ningún país. Si esto es así, se debía contar y se debía hacer un boicot absoluto a esas prendas que se están haciendo con la sangre, el sudor y las lágrimas, ¿no? Igual que en tiempos medievales. ¿Ya? Vale. Sí, bueno, empiezo por lo último, ¿no? El boicot a las empresas. A ver, yo creo que se puede boicotear y debería ser ético hacerlo, ¿no? Queda la opción de cada uno. Lo que sí es cierto también es que todas prácticamente lo hacen en función de las necesidades, porque además están casi obligadas. Quiero decir, el Santander, cuando tiene su dinero, bueno, por ejemplo, el último dato que teníamos era el 80% de las empresas del IBEX tienen operaciones en paraísos fiscales, el 80%, o sea, que evaden impuestos, para que nos entendamos, que es una forma de también de minimizar costes y demás. Bien, lo que ocurre es que Santander, si Santander hace eso, si Santander se va al paraíso fiscal, o si Inditex va a un transatlántico, que desconozco si es cierto, pues si se va, que no me extrañaría, la verdad, y tiene lógica, si se va a China, Inditex, sus competidores tienen que hacer lo mismo, o dejan de ser empresas competidoras, o dejan de ser empresas. Entonces, si Santander se va a un paraíso fiscal, BBVA tiene que hacerlo, pero no porque el señor González, presidente del BBVA, sea mala persona, que a lo mejor lo es, pero sencillamente es porque es banquero, y es su función dentro de esta máquina. Esta máquina le hace que tiene que comportarse para competir y ganar contra sus rivales. Entonces, si Inditex se va, el resto de empresas, si quieren competir y tener buen resultado, pues tendrán que irse también, porque si no, ofrecen unos precios mayores y la gente solo mira el precio. Cuando uno va a una empresa de estas éticas que digamos, producen una ropa digamos, ética, en buenas condiciones laborales y demás, te encuentras que el precio son 160 euros el pantalón. Así que bueno, también está en función de las posibilidades de las personas. Lo que quiero decir es que hay que impugnar el sistema económico, que el boicot está bien, es necesario, pero que el problema va mucho más allá de que los empresarios sean malos o buenos como tales, como personas, sino que son malos por naturaleza, como empresarios. Sobre las cajas de ahorro, bueno, de las cajas de ahorro es otra estafa. Me gusta mucho lo de la estafa porque es lo que yo veo. Realmente las cajas de ahorro han cometido desmanes, aprovechándose de la burbuja inmobiliaria, la construcción, etcétera, y han tenido muchas pérdidas que han sido saneadas, es decir, el dinero público se ha destinado a salvar las pérdidas de las cajas para privatizarlas después. Lo que nosotros proponemos es que esas cajas se utilicen para crear una banca pública, sean el germen de una banca pública que sirva para la economía, es decir, que haga fluir el crédito y en vez de utilizar como intermediario a BBVA, Santander, etcétera, pues la banca pública sea la que transfiera ese dinero directamente allí donde se necesite y además sirva como herramienta económica para cambiar el modelo productivo, ya que puede ofrecer préstamos más, digamos, más asequibles a aquellas líneas, por ejemplo, la energía renovable, para fomentar ese sector. Ahora bien, nos dicen que las cajas de ahorro, el problema es que están politizadas.
fíjate si es triste y lamentable que te privatizan las cajas de ahorro y te ponen a alguien no político como rato de presidente. O sea, quiero decir, ni ellos mismos se lo creen, pero claro, si caemos en la trampa, y normalmente la gente cae en la trampa de considerar que las cajas de ahorro han fallado porque hay políticos encima, pues lo que hay que decirle es, bueno, ¿y político? ¿Y Rato qué es? Un técnico. O sea, mira, el rato, bueno, todo el mundo debería saber cuál es el historial del rato. Entonces lo de las cajas es otra forma de transferir dinero de lo público a lo privado. Otra más, tienen muchas, y lo están haciendo todas, además de una forma bastante explícita. Lo único que la gente, pues de momento no parece entenderlo lo suficiente como para salir más indignada. O sea, yo más que indignado, cabreado, o sea, mucho más, ¿no? Que es lo que deberíamos estar todos. ¿Me dejas el micro? Aún hay una pregunta, Ana está detrás, y yo para terminar también quiero formular una, pero Ana detrás. Desde España, desde aquí, competitivo, si como ella bien dice, no podemos competir con el tipo de producción que hay a base de trabajar personas sin derechos ninguno, sin nada. Si traerse un contenedor, por ejemplo, desde la India aquí, vale casi como una seguridad social de un mes de un trabajo de aquí, ¿cómo competimos? Una mediana empresa, una pequeña empresa, ¿cómo se compite? España se queda sin producción. No compitiendo, o sea, quiero decirte, evidentemente esa batalla está perdida, y yo soy de los que dice que hay que retirarse antes de perder. Entonces, esa batalla está perdida. Lo que pasa es que los gobiernos han habilitado las diferentes leyes para permitir que eso suceda, porque evidentemente a la pequeña y mediana empresa está a cabo. La pequeña y mediana empresa, con las reglas que se están aplicando y las políticas que se están llevando a cabo, lo tiene muy fastidiado, porque se están haciendo en favor de las grandes empresas, que son las que se benefician porque son ellas las que se desplazan. Una pequeña y mediana empresa, un tendero de la esquina, no puede hacer eso, no se puede ir a China, además no es su función. Entonces, evidentemente, eso es un problema. Entonces, hay que dejar de pensar en sus términos. O sea, no hay que ser competitivo. Lo que hay que hacer es ser menos competitivo desde el punto de vista económico. Lo que hay que hacer es, si queremos crecer hacia adentro, pero no crecer hacia adentro basándonos en el crédito, sino en una justa redistribución de la renta. Es decir, con leyes que establezcan que las importaciones deben de ser restringidas en la medida que no correspondan a unas condiciones laborales adecuadas en aquel país donde se producen. Y hay que construir esa globalización poco a poco. Por lo tanto, no es que haya una fórmula mágica para ser competitivos contra China. No la hay. No vamos a ser competitivos nunca contra China si no nos convertimos en chinos. Es decir, con sus condiciones laborales. Entonces, la solución es establecer reglas para no tener que competir en esas condiciones. También un pequeño matiz. No se refiere a la pequeña y mediana empresa, pero sí a la grande empresa. La competitividad se suele medir en términos de salario nada más. Se dice, para ser competitivo hay que bajar el salario. Ojo, hay otro factor que se esconde, es el margen de beneficio. Si el margen de beneficio baja, también se pueden bajar los precios. Entonces, las grandes empresas normalmente, con los salarios cayendo, de hecho la estadística lo revela, con los salarios cayendo, lo que está haciendo que España no sea competitiva es el alto margen de beneficio de las grandes empresas, que continuamente lo van incrementando, porque como ven cuando las grandes empresas bajan salarios a sus trabajadores, no dicen, pues ahora bajo yo los precios. No, los precios se suelen mantener igual. Eso hace que como bajan los salarios y se mantienen los precios, el diferencial, que es el margen de beneficio, se aumenta. Los empresarios salen beneficiados, pero no se baja el precio, que es lo que hace ser competitivo contra el resto de países. Entonces la respuesta es sencillamente no jugar a esas reglas. Las reglas es un juego con las cartas marcadas si tienes que competir contra China. Es imposible. Sencillamente es imposible. Entonces hay que jugar a otro juego. Perfecto. Bueno, pues en principio, si no hay ninguna otra pregunta, no hay nada, ninguna otra pregunta, nadie, está todo bien. Perfecto, simplemente cerrar dándoles las gracias por su asistencia, por estar aquí, por tener esa inquietud que, bueno, que nos hace personas. Dicen que el conocimiento es lo que realmente hace libre al ser humano y eso es lo que hay que hacer, mirar de aprender día a día. Y además de aprender, pues bueno, lo que decía Alberto, mirar de compartirlo en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, repito, pienso que ha sido muy interesante, muy instructivo. Quiero expresar mi agradecimiento como miembro de la Junta Directiva de la Asociación Viva Coín a Alberto por tan espectacular lección, por todas sus enseñanzas, por su capacidad para sintetizar y para hablar de esa forma tan pedagógica.
Y teníamos un pequeño detalle, sí, ahí Pedro, el presidente, que sube tú, Pedro, que esas cosas se te dan mejor a ti. Había un pequeño obsequio de la tierra. Bueno, la verdad es que a mí me coge un poco fuera de, no sé si el protocolo requiere que esto se haga público o privado, pero bueno, ya que hemos roto un poco el cascarón, lo vamos a hacer público. Pasa ese micro. Si os hace un ruido, ¿para qué? Sí. Bueno, por aquí me parece además que es un pequeño detalle, pero es un detalle de la tierra. Ha pisado el cable, Ese cable es que está muy sensible. ¿No está comprado en China? No, esto es aquí artesano totalmente, hecho con manos de un coineño, artesanía de Coín, un plato representativo creo que es, realizado por la Cerámica Las Vistillas, por nuestro amigo Pepe Cantos. Es un placer que te lleves un recuerdo de Coín y de sus gentes. Teníamos entendido que iba a venir con la compañera, y no le hemos preguntado por qué no ha venido, pero para la compañera, por tener la consideración y la calma de acompañarle hasta esta hora, le vamos a regalar este canastito hecho por una coína. Esto no está hecho en China, esto está hecho por una compañera de la asociación Viva Coín, que no está aquí por motivos laborales, y unos higuitos de la reina de un huerto ecológico de Coín. En este caso mío. Muchísimas gracias y hasta la siguiente. Gracias.